Muy buenos días. El día de hoy pues vamos a repasar lo que es los generadores. Eh, en la clase anterior ustedes pudieron observar la forma como se genera la corriente eléctrica utilizando diferentes elementos, como por ejemplo una hidroeléctrica utiliza la caída de agua para realizar un movimiento mecánico, y este movimiento mecánico se traslada por medio de un campo magnético hacia nuestro estator, en donde va a ser inducido una corriente eléctrica. También tenemos la generación por medio de vapor, en donde se quema algún tipo de combustible y este vapor se dirige hacia las turbinas, y estas turbinas mueven nuestro rotor, generando así nuestra corriente eléctrica. Entonces vamos a ver el día de hoy los diferentes tipos de generadores que existen, dependiendo la forma en cómo generan la corriente eléctrica. Vamos a comenzar con los generadores de corriente directa. Nuestro primer tipo es el motor conectado en paralelo. ¿Qué significa? Significa que nuestro rotor, el cual recibe la alimentación para generar los campos magnéticos norte y sur, está conectado en paralelo hacia el bobinado de nuestro estator. Y este bobinado de estator es el que nos va a proporcionar la corriente eléctrica de salida. La desventaja que tenemos con este sistema es de que cuando existe una pequeña variación en el voltaje de alimentación del rotor, también va a existir una variación en el voltaje de salida. Lo mismo va a suceder con un generador conectado en compound. Si se dan cuenta, son los mismos tipos de los motores de corriente continua que estudiamos anteriormente, ya que estos motores de corriente continua, como lo mencionamos, modificando un poco la conexión, estos motores se convierten en generadores, y es exactamente lo que estamos viendo acá. Quizás el generador más utilizado por la ventaja que se tiene en cuanto a que no existe esta variación de voltaje de salida es el generador con excitación independiente. ¿Qué es la excitación independiente? Es donde está separado el voltaje de rotor con el voltaje de salida, es decir, que en ningún momento existe una unión entre estos dos voltajes. Yo puedo alimentar con un voltaje mi rotor, generando así mi campo magnético, y por separado yo tengo mi voltaje de salida del generador desde las puntas de mi estator. Como les mencioné, pues este posiblemente sea el generador de mayor utilización debido a esa ventaja. Después tenemos nuestros generadores de corriente alterna. Los generadores de corriente alterna vamos a encontrar monofásicos y trifásicos. Y no importa cuál de ellos veamos, siempre va a depender de la cantidad de polos que posea nuestro rotor y nuestro estator. Como lo mencionamos en una de las preguntas que me hizo uno de sus compañeros, es de que mientras un generador tenga mayor cantidad de polos, la velocidad necesaria para mi rotor va a ser menor. Eso significa de que a menor cantidad de polos, mayor va a ser la velocidad de giro. A mayor cantidad de polos, menor va a ser la velocidad de giro. Por ejemplo, voy a hacer girar mi generador a 3600 revoluciones por minuto. Este generador va a tener
únicamente un par de polos, es decir, solamente un norte y un sur. Pero ¿qué pasa si yo duplico la cantidad de polos? Es decir, como lo vemos en la imagen, poseer 2 nortes y 2 sur. Mi velocidad de mi rotor debo de reducirla exactamente a la mitad. Es decir, para un generador de 4 polos, debo de tener una velocidad de 1800 RPM. Para la imagen, lo que tenemos es un generador de 4 polos monofásico. Y podemos ver porque solamente poseemos 2 puntas de salidas. Lo que tenemos acá como bobinas de armadura son los devanados, son las bobinas que están colocadas en mi estator. Y lo que se ve como campo giratorio es donde yo tengo colocado mi rotor bobinado, alimentado por una corriente directa. Es decir, este rotor, las bobinas que aquí se encuentran, yo voy a energizarlo con una corriente continua, una corriente directa, porque una corriente directa me va a permitir que este norte siempre sea norte y este sur siempre sea sur. Si lo alimentara con una corriente alterna, estos polos estarían cambiando y me generaría un caos para la frecuencia de salida. Entonces, por eso es que se alimentan solamente con corriente directa, para que estos polos permanezcan constantes. Otra cosa que también mencioné como respuesta en una de las preguntas es respecto al voltaje de salida. El voltaje de salida va a depender de con qué voltaje estoy alimentando mi rotor, porque de eso va a depender la intensidad de campo magnético. Va a depender también de la cantidad de vueltas que yo tenga en mi bobina de armadura, así como también el calibre de ese devanado. E igualmente la conexión que tengan entre sí esos devanados. Por ejemplo, si vemos acá, todas las bobinas de armadura están conectadas en serie. Asumamos que me esté generando 240 voltios. Si yo quisiera que me generara solamente 120 voltios, entonces conectaría estas dos primeras bobinas, estas dos primeras bobinas estarían en serie. Estas segundas dos bobinas también estarían en serie, pero las primeras dos se conectarían en paralelo a las segundas dos. Es decir, estaría haciendo una combinación serie paralelo. Con esto yo reduciría a la mitad mi voltaje generado. Después tenemos los generadores trifásicos. Como ustedes ya saben, la corriente trifásica tiene que estar separado en un ángulo de 120 grados. Este ángulo de separación se define desde el generador, desde la construcción del mismo generador, en donde los devanados de mi estator deben de estar separados exactamente esos 120 grados. Al hacer esa separación, cuando mi rotor comienza a girar, van generándose las tres corrientes con su ángulo de separación correspondiente. Cuando nosotros estamos generando, vamos a tener exactamente los dos tipos de conexiones saliendo de nuestro generador. Es decir, vamos a tener nuestro generador generando, valga la redundancia, en delta o en triángulo. Va a depender principalmente de qué carga voy a conectar. Por ejemplo, si yo tengo una carga mayormente trifásica, un ingenio es el ejemplo más común que podemos dar, porque un ingenio tiene una gran cantidad de motores trifásicos. Entonces,
ahí se necesitaría una conexión en delta, porque la carga monofásica que se necesita es menor. Para una conexión en estrella se va a utilizar cuando se tenga una gran cantidad de carga monofásica. Un edificio de apartamentos, un edificio de oficinas, una universidad. Esos son ejemplos en donde puede existir una conexión en estrella, en donde mi carga trifásica es bastante pequeña o inexistente, pero sí tengo una gran cantidad de carga monofásica. ¿Por qué? Porque en una conexión en estrella yo voy a obtener desde mi punto estrella mi neutral. Esta es la ecuación la cual me dice qué potencia puedo obtener de mi generador. Aunque yo genere a 120 voltios, 240 voltios, 480, 600, independientemente del voltaje que yo genere en mi generador, voy a estar limitado a una potencia límite. Esta potencia límite va a depender del voltaje de línea con que esté generando y la corriente de línea, el cual va a depender de el calibre de mi conductor en mi estator, y obviamente mi factor de potencia, que pues va a depender de la calidad de cada uno de los materiales utilizados en la construcción de mi generador, el tipo de enchapado que tenga, la calidad propiamente de mi material conductor utilizado, si utilicé conductor redondo, si utilicé conductor plano, la calidad o la calidad utilizada, y tanto en la construcción de mi rotor como de mi estator. Eso también va a incluir con qué eficiencia es transmitido el voltaje de alimentación a mi rotor, la cantidad de pérdidas que va a sufrir mi generador debido al mismo funcionamiento. Es decir, para generar mis campos magnéticos norte y sur en mi rotor va a existir cierta cantidad de pérdidas. Esas pérdidas pues van a estar reflejadas en mi factor de potencia, es decir, cuánta energía que estoy consumiendo, tanto mecánica como eléctrica en DC, se pierde para generar mi corriente alterna. Esto son algunos de los factores que afectan a mi factor de potencia. Para la siguiente clase vamos a hacer algunos ejercicios para calcular potencia de salida de generadores. Aquí tenemos un ejemplo de un generador conectado en estrella. Podemos observar que yo tengo mi voltaje de línea en 173 voltios entre L1 y L2, entre L2, L3 y L1 y L3. Este es mi voltaje de línea. ¿Por qué? Porque estoy midiendo entre línea y línea, teniendo un amperio de corriente. Mi voltaje de fase, yo veo que para este ejemplo tengo 100 voltios en voltaje de fase y lo mido desde cada una de las líneas hacia mi punto estrella.
de donde debería de obtener 0 voltios y sería mi neutral. Si ven, no se están sumando 100 más 100, sino que debido a la misma forma como está construido, así es como se relaciona mi voltaje de fase. Entonces, entre fase 1 y fase 2 voy a tener 173 voltios. Esta imagen me está representando lo que es una transferencia. ¿Qué es una transferencia? Una transferencia es un equipo con varios elementos. Lleva protecciones, lleva relés, lleva temporizadores, lleva luces, lleva protecciones, con el único fin de crear un camino alterno, también conocido como un bypass, es decir, tener un segundo camino para alimentar mi carga. Por ejemplo, yo acá tengo 2 generadores, que son estas formas cuadradas. Normalmente uno de ellos en la vida real viene siendo un generador y el otro viene siendo la alimentación de red. ¿Para qué sirve? Sirve para que cuando mi alimentación de red se vaya por cualquier motivo, ya sea que exista un corte de energía debido a un accidente, por mantenimiento de líneas, etc., se va mi alimentación de red proporcionada por las empresas suministradoras, en nuestro caso sería Energuate. Cuando esta alimentación se va y yo necesito energía eléctrica para alimentar mi equipo, entonces puedo echar en marcha mi generador. Este generador va a entrar a funcionar siempre y cuando mi alimentación de red no exista. Si yo echo a funcionar mi generador estando mi alimentación de red, lo que voy a ocasionar va a ser una explosión por cortocircuito. Esta transferencia van a existir manualmente y automáticamente. Cuando se hace manual, pues es un operario el encargado de realizar el cambio. Es decir, bueno, ya se dieron cuenta de que la energía eléctrica se fue. Entonces manualmente desconecta una protección, un breaker, un flip-on, desconecta la alimentación de red y al mismo instante enciende el generador. Cuando el generador ya esté generando a su valor nominal, entonces sube la protección para alimentar mi carga. Los sistemas automáticos realizan ese cambio automáticamente por medio de temporizadores, pero para que realice ese cambio debe de tener una fuente adicional de corriente directa. Normalmente es utilizada una batería de carro. Estas baterías de 12 voltios en donde al momento de que detectan la ausencia de energía eléctrica de la red, pues se acciona, se cierra algún tipo de contacto, puede ser un relé, un contactor, y estos mandan a encender el generador. Se acciona un temporizador. Este temporizador es el que espera hasta que nuestro generador llegue a su valor nominal para después accionar la protección para alimentar la carga. Cuando nos encontremos de regreso en nuestro taller, vamos a poder realizar esta transferencia utilizando contactores. El sistema viene siendo, si se dan cuenta aquí el lado izquierdo, lo que tengo es simple y sencillamente el mismo diagrama de un cambio de giro, en donde solamente uno de los dos puede estar accionado. Y pues gracias, espero que les sirva este pequeño tutorial.
Cada uno de estos temas, de estas imágenes, fueron sacadas desde su manual del participante desde la página 225 en adelante. Quedan ustedes en el seguir repasando y siempre ahí están las plataformas para que ustedes hagan sus preguntas correspondientes.